como estamos acostumbrados, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Primero que nada, darle gracias al Señor por esta oportunidad y esta onda tan maravillosa de poder hablar unos pequeños minutos de la palabra del Señor. A lo mejor este capítulo 11 de Hebreos es un capítulo muy conocido, habla de la fe. ¿Ah? Aquí en el versículo 1 dice, ahí nos habla qué es lo que es la fe. Y nosotros le servimos al Señor por fe. Nosotros caminamos por fe. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Esa debe ser nuestra certeza y nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tener una imagen o tener algo para estar viendo en lo que nosotros creemos. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces para nosotros es algo como le dijera, algo que no tiene explicación. No podemos razonar que cómo podemos esperar algo sin verlo, sin saber, sin ver algo que va a venir. Por eso nosotros tenemos que siempre pedirle al Señor, en todo momento, pedirle la dirección de Él en lo que Él quiere en nuestra vida. Porque nosotros lo que tenemos que tener claro, que dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y como decía nuestro hermano Emanuel en la oportunidad que se le dio, muchas veces cuando venimos al Evangelio creemos que llegando a la iglesia, estando en el Evangelio, nuestros problemas se van a solucionar todos. Pero no es así, no es así. El Evangelio dice que es un caminar día a día. No solamente porque el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único personal Salvador, nuestros problemas se van a terminar, a eliminar. No, hermano. Por eso aquí en la palabra del Señor se habla y dice que por fe conquistaron reinos. Podemos ver en la palabra del Señor que muchos personajes de la Biblia tuvieron grandes testimonios de ellos, como Sansón, así como el rey David, que él tuvo muchas batallas, muchas luchas. Y eso, el ejemplo que aquí nos habla y dice que por fe conquistaron reino, hicieron justicia. Y esto es lo maravilloso, que nosotros a lo mejor en estos tiempos a lo mejor no tenemos que luchar contra ejército, ni contra carne ni sangre, dice la palabra del Señor, sino contra potestades del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros en este caminar dice que hay un enemigo que está en la tierra, que dice que está como león rugiente esperando el momento de devorar a quien puede él devorar. Porque nosotros tenemos que tener claro que cuando el Señor Jesucristo fue muerto y crucificado, es donde nosotros tuvimos la victoria para nuestra vida. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque para el diablo cree que ahí fue cuando derrotó al Señor. Pero ahí nosotros como hijos de Dios tenemos la victoria para nuestra vida, la esperanza que vamos a tener para nuestra vida eterna. Y por eso, como decía nuestro hermano Emanuel, a lo mejor muchas veces se hace difícil el caminar. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ser despreciados, vamos a ser mal mirados, muchas veces van a calumniarnos, muchas veces van a lo mejor a hablar mal de nosotros, muchas veces van a juzgarnos, muchas veces. ¿Por qué? Porque somos muy fáciles, muy ligeros de juzgar fácilmente, de fijarnos en la flaqueza ajena. Y eso no lo digo en forma global. ¿Por qué? Porque como seres humanos es más fácil fijarse en la flaqueza de otro y no fijarse en las flaquezas que tenemos nosotros personalmente. Porque nosotros, mientras estemos en esta tierra, todavía nos falta, aunque llevemos años en el Evangelio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Como le decía, aquí la palabra del Señor nos habla de gente que conquistó reino, que hicieron justicia,
alcanzaron promesa, dice, taparon boca de leones. Nosotros tenemos un ejemplo que siempre hemos escuchado, la historia de Daniel. Cuando Daniel fue echado al pozo de los leones, Daniel no le cerró la boca a los leones. Fue su fe la que le cerró la boca a los leones, porque él clamó a Dios. Él clamó a Dios primero que nada. Porque él no dijo, no, si me tiran estos leones, yo me voy a arreglar con ellos. No. Él dice que clamó a Dios nomás. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros estamos probados, hermano, es cuando Dios está trabajando en nuestro carácter, cuando Dios lo está haciendo pasar por un sedazo, porque dice que nos tiene que hacer pasar por el fuego, por la prueba. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos va a formar nuestro carácter. Ahí es donde Dios va a tratar con nosotros en forma personal, hermano. Porque el Señor no trata en forma global, no trata en forma grupal, sino que trata en forma personal. Con cada uno de sus hijos, el Señor tiene un trato personal. Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces la situación que estamos viviendo no nos va a agradar a nuestra vida. Porque muchas veces vamos a decir, pero ¿cómo, Señor? Si yo estoy sirviendo, estoy trabajando en la obra, estoy yendo a predicar, estoy yendo a las cárceles, estoy viendo a los hospitales. ¿Y de qué le sirve eso, hermano, si dice que aunque todos lo hubiéramos hecho, siervos inútiles somos, hermano? Pero aquí lo que tenemos que tener claro, hermano, es que nosotros caminamos por fe. Y muchas veces nuestra fe decae cuando Dios no nos responde nuestra petición. Ahí donde nuestra fe muchas veces decae, muchas veces decimos, no, el Señor ya se olvidó de mí. Pero ¿sabe qué? Pueden pasar años que usted puede estar pidiéndole al Señor y el Señor no le va a responder porque todavía no es su tiempo, hermano. Muchas veces las situaciones que nosotros vivimos son porque nosotros tomamos malas decisiones, hermano. Por eso Dios no se va a equivocar con nuestra vida si nosotros le pedimos al Señor que Él nos guíe en este caminar. Porque muchas veces, como decía nuestro hermano, se hace difícil el caminar el Evangelio. Porque nosotros decimos, ¿cómo en el Evangelio va a haber esta maldad? Porque muchas veces somos indiferentes, hermano. Muchas veces nos preocupamos solamente de nosotros, del bien personal. Pero nosotros tenemos que tener claro que nosotros dice que somos luz para este mundo. Y la luz no debe estar escondida, hermano. Porque no porque llevemos años en el Evangelio vamos a decir que eso nos va a salvar. No, hermano. Ni porque hagamos esto ni hagamos esto otro. No, hermano. Es por fe nada más. Es porque Cristo dice que nos escogió a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Pero en nosotros hay un plan para nuestra vida. Hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y las situaciones que nosotros vivimos, es de eso donde nosotros tenemos que aprender de lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque muchas veces no nos agrada cuando Dios nos hace pasar por la prueba. Pero muchas veces esa prueba que estamos pasando, como le decía, es por las decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos capaces. Yo puedo hacer esto. Y no, hermano, nosotros, como decía nuestro hermano Felipe, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor, porque sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos, hermano. Muchas veces nos dan ganas de dejar todo tirado. Lo hablo en forma personal porque muchas veces me he sentido cansado también. Pero ¿sabe qué? El Señor dice que sus misericordias son renovadas cada mañana. Y cada mañana me doy cuenta que Dios me da una oportunidad de poder remediar mi vida, de poder remediar mis errores. Y eso es lo que Dios está tratando contigo, hermano, contigo, hermana. Si a lo mejor estás pasando alguna dificultad y tu fe ha decaído, hermano, es porque Dios está aumentando tu fe, porque Dios quiere que tú aumentes tu fe con ese poder que Dios te va a dar cuando tú puedas creer en Él. Porque como dice nuestro pastor, la duda es la mujer del diablo, hermano. La duda es lo que el diablo quiere hacerte creer a ti, que tu fe es algo que no tiene poder y tiene mucho poder, hermano. Pero tú tienes que creerle a Dios y esperar en Dios, porque Dios tiene todo en sus manos, hermano. A Dios no se le ha escapado nada, hermano. Como decía nuestro hermano Oscar, hablaba del testimonio que su hermano había pasado una situación muy difícil. Ahí es donde Dios también le probó la fe a nuestro hermano. ¿Para qué? Para que él pudiera clamar por su hermano. Y hoy día él tiene una respuesta en su vida, hermano, y él puede contar testimonio propio, que él un día clamó a Dios por su hermano y Dios lo rescató de la muerte. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, hermano, cuando estamos pasando una situación difícil. Creemos que Dios se ha olvidado de nuestra vida, de nuestro caminar. No, hermano.
es cuando más está el Señor a tu lado, es cuando más el Señor está ahí esperando que tú clames a Él. Porque muchas veces nosotros tenemos la fe y la confianza en nuestras propias fuerzas, hermano. Pero yo te digo que no vas a poder solo, tienes que ser con Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores, hermano. Porque Cristo fue el que venció la muerte, hermano, fue el único, el primogénito, fue el único que ha muerto y resucitó, hermano. No hay ningún ser humano en la tierra que haya podido hacer eso. Por eso nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en Cristo, hermano. Tú tienes que conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, estás cerrando el blanco perfecto. Porque el blanco perfecto es Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo perfecto que tú tienes que mirar. Él no falló en nada. Él le cumplió lo que el Padre le ordenó, obedeció todo lo que el Padre le dijo. Pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros queremos hacer la voluntad nuestra, pero nuestra voluntad siempre va a ser errada, hermano. Por eso Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien conforme a la voluntad de Dios, hermano. Si hoy día estás pasando una prueba, una dificultad, hermano, aférrate más al Señor, ora más al Señor, es donde más tienes que estar orando, hermano. Porque ahí es donde Dios te va a aumentar la fe y el día de mañana tú vas a testificar con testimonio propio lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Y eso es lo que tú tienes que testificar, como dice la palabra del Señor, alcanzar, dice, hicieron justicia, alcanzaron promesa. Y nosotros tenemos una promesa que es la vida eterna, hermano. La vida eterna no está en esta tierra. Dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos pasajeros en esta tierra. Pero muchas veces nos aferramos a esta tierra, muchas veces queremos aferrarnos a esta tierra. Y ¿sabe qué, hermano? Nada nos vamos a llevar de este lugar, nada. Así como llegamos, dice que nos vamos a ir a esta tierra y dice que este cuerpo va a ser consumido por los gusanos y se va a ser convertido en polvo nuevamente, hermano. Pero dice que nuestra alma es la que se tiene que presentar delante del tribunal de Dios. Y esa es la certeza que tú tienes que tener y esa es la fe que tú tienes que tener, que Dios a través de su Hijo Jesucristo te ha dado esa salvación. Porque tú no tuviste que pagar ningún precio. Y no tienes que hacer ningún sacrificio para que Dios te dé esa salvación. Solamente Cristo lo cumplió porque es el plan de Dios a través de Jesucristo. Todas las cosas están puestas a sus pies. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermano, que cuando Dios nos está probando, es porque Dios nos está fortaleciendo en nuestra debilidad. Es ahí donde Dios nos fortalece en nuestra debilidad. Pero cuando nosotros nos creímos fuertes, que somos capaces, que yo soy el que puedo, yo soy el dueño de este hogar y yo soy el que sustento este hogar. No, hermano, es por la misericordia de Dios que tú puedes sustentar tu hogar y tú puedes trabajar. Pero como decía nuestro hermano, cuántas personas están sin trabajo en estos tiempos, que han perdido su trabajo? Muchos se han tenido que renovar, se han tenido que volver a reinventar, como dicen. Pero más la misericordia de Dios no ha sido desamparada de sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos tenido fe, hermano, hemos creído. Dice, taparon boca de leones. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Eso es lo que tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros somos débiles, es Dios el que nos fortalece a través de su Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que permanecer firmes en la roca que es Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros debemos de estar firmes. Y que nuestro semblante sea de gozo, de alegría, hermano, no con la tristeza que muchas veces se refleja en nuestro rostro, hermano. Porque si tú estás pasando una dificultad, gózate en el Señor, hermano. Porque eso es lo que Cristo quiere, que tú seas gozoso en esta vida, hermano. Él no quiere que vengas a sufrir aquí, hermano. Dice, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hermano. Por eso podemos ver que aquí muchos tuvieron victoria, hermano. Pero también hubieron otros que a lo mejor no están nombrados con nombre aquí, hermano, pero dice que también sufrieron esto. Ahí en el versículo 36 dice, otros experimentaron, dice, vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles.
A nosotros todavía no nos pueden meter a la cárcel porque predicamos la palabra del Señor. No nos pueden meter a la cárcel si nosotros decimos que tenemos fe en Cristo Jesús, hermano. Tenemos esa libertad de poder testificar que el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, hermano. Pero muchas veces nos preocupamos solamente de la situación de nuestra personal. Que el Señor nos ayude, hermano, porque eso es lo que quiere que Dios hagamos, donde quiera que vamos, como decían nuestros hermanos, en el colegio, en el estudio, en la universidad, donde quiera que vamos tenemos que testificar que somos hijos de Dios. No tenemos para qué andar con un letrero, hermano, diciendo que somos hijos de Dios, sino que con nuestros hechos se darán cuenta que somos distintos al mundo. Mire, y dice aquí, dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárcel. Fueron apedreados, acerreados, hermano. Algunos profetas los mataron acerreándolos, hermanos, cortándolos con una sierra, en un madero, hermano. Y nosotros muchas veces nos pisan un dedo y saltamos, hermano. Muchas veces no nos saludan y nos sentimos. O muchas veces nos dicen la verdad y nos enojamos, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que amarnos, respetarnos, valorarnos, hermano. Y dice, y otros fueron apedreados, acerreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y ovejas. Pero ¿sabe qué? Ellos no perdieron su esperanza, hermano. Todas estas personas que están acá, que a lo mejor no están con nombre, su nombre, cómo se llamaban, pero muchos de ellos fueron testigos de lo que ellos creían, que algún día cuando nosotros nos reencontremos con ellos, los vamos a ver allá, hermano. Mira, aquí en el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, hermano, porque ellos todavía a ellos no llegaba la salvación de su alma, hermano. Pero más a nosotros, un día vino el Señor Jesucristo a la tierra y vino por todos nosotros, hermano, por todos. No teníamos ningún derecho, ninguna oportunidad. Y más Dios nos hace hijos de Él. Por eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor, hermano, porque a pesar de todas las pruebas, las dificultades que estamos pasando, hermano, el Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado, hermano, porque esa debe ser nuestra certeza, nuestra seguridad, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, si hoy día estás sin trabajo, Dios te va a dar un trabajo si tú le pides con fe y con seguridad, hermano. Si hoy día tienes alguna prueba, alguno de tus hijos está enfermo, pídele con fe al Señor y el Señor te va a responder, hermano. Pero tienes que pedirlo con fe, no por si acaso, hermano. Porque nosotros tanto que decimos que el Señor viene, hasta nosotros mismos muchas veces dudamos si el Señor viene, hermano. Pero cuando se empieza a mover esta tierra, ahí es donde, como dice nuestro pastor, nos golpeamos el pecho, hermano. El Señor cada día te está dando un momento, un tiempo más para que podamos tomar esa fe. Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y se movería, hermano. Pero muchas veces pasamos el problema y seguimos con otro problema y seguimos con otro y decimos, no, si el Señor no me escucha, pero es que estás pidiendo sin fe, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso te digo, todo lo que nosotros vivimos, tenemos que pedirle al Señor la dirección. Mire, en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 6, dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio victoria a David. El que nos da victoria es el Señor, es Dios el que nos hace victorioso, hermano, pero tú solo no vas a poder, hermano, tú tienes que ir tomado de la mano del Señor. Esa tiene que ser tu fe y tu confianza, hermano, que el Señor va contigo. No tienes que dudar, hermano, que el Señor nos ayude, hermano. Por eso nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en el Señor, hermano.
Y esa debe ser nuestra certeza, nuestra seguridad, estar puestos los ojos en Cristo Jesús, que Él es el blanco perfecto. Como te decía, hermano, hermana, si tú estás pasando algún problema, alguna dificultad, pídele al Señor, porque Él es el Dios que te va a responder. No hay ningún otro que te vaya a responder, porque así como lo hizo con David, que le dio victoria, siendo él también un rey, pero él nunca tomó que él era capaz, sino que él siempre decía que él dependía de Dios y le pedía a Dios que no se alejara, que no sacara su espíritu de él, en él. Por eso nosotros tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos guía en esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar con certeza lo que nosotros predicamos y lo que predicamos en las calles, que el Señor viene pronto, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, hermano. Pero muchas veces nuestra fe decae, hermano, por nuestra duda. Para ir terminando, hermano, en el versículo 40 del capítulo 11 de Hebreos dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso, hermano, todos los que vivieron antes de Jesucristo y los que vivieron después de Jesucristo, vamos a ser todos en algún momento encontrados en ese lugar cuando el Señor venga por su pueblo, por los que han creído en su nombre, por aquellos que no han dudado de su poder, por aquellos que han predicado la palabra del Señor, por aquellos que han orado al Señor, porque como dice nuestro pastor, la oración es la llave de todas las puertas, hermano, y muchas veces nos ponemos flojos para orar. Ahora que tenemos la comodidad a lo mejor de no ir a la iglesia y estar en nuestro hogar, yo lo digo en forma personal, a mí me cuesta más orar ahora, hermano. ¿Por qué? Porque ahora no sé, me acuerdo cuando nuestro pastor estábamos en la iglesia y mi pastor decía que él observaba a los hermanos ahí, muchos movían la cabeza, hacían la mímica como que estaban orando, hermano. ¿Y ahora qué podemos hacer si aquí no los pueden ver? Pero el Señor nos está viendo, hermano. El Señor está viendo a través de todas estas cámaras. Él tiene el poder sobre todas las cosas, hermano. A Dios no lo podemos engañar, hermano. A Dios no le podemos pasar gato por liebre, hermano. Si tú caminas con fe, el Señor te va a responder. Esa debe ser nuestra certeza, nuestra seguridad, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo le doy gracias al Señor por esta su palabra, y para el Señor la honra y la gloria, y para mí su misericordia.